¿Qué pasaría si te confesara que la mentira más grande de toda la historia fue revelada por un simple adolescente que solo intentaba recuperar una cabra perdida? Yo sé cómo suena. Ridículo, imposible, casi como una fábula. Pero te prometo que es real. Y que lo que estoy a punto de contarte no solo cambió la historia, podría cambiarte a ti. Porque en aquel año, 1947, en los áridos y silenciosos acantilados de Qumrán, abrazados por la sombra eterna del Mar Muerto, ocurrió algo que los imperios jamás hubieran permitido. Un joven pastor beduino, Muhammad Edib, lanzó una piedra dentro de una cueva oscura, esperando escuchar el balido de su cabra. En su lugar, escuchó un crujido. No era roca contra roca. Era algo frágil, antiguo, quebrándose como si hubiera estado aguardando ese momento durante 2000 años. Yo quiero que imagines esa escena conmigo. El viento caliente. El polvo suspendido en el aire. El eco que muere lentamente en la garganta de la cueva. Y ese sonido que lo cambia todo. Lo que realmente se rompió aquel día no fue una vasija. Fue un secreto. Un secreto demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado peligroso. Dentro de la cueva encontraron vasijas de barro que guardaban antiguos pergaminos. No uno, no dos, sino más de 800 manuscritos. Cada uno oculto desde alrededor del año 100 antes de la era común. Enterrados en silencio por manos que sabían exactamente lo que estaban haciendo, y exactamente de quién estaban huyendo. Pero escucha bien esto. No eran páginas viejas. No eran reliquias para coleccionistas. Eran revelaciones que podían incendiar un sistema entero. Los místicos que las escribieron sabían que sus palabras no serían aceptadas, así que las enterraron en el desierto con una oración, que un día, el alma correcta las encontraría. Y aquí estás tú. Sí, tú. No llegaste a esto por un templo. No por un sacerdote. Ni siquiera por un académico con un doctorado. Llegaste aquí, por un simple vídeo de YouTube. Por algo que, en apariencia, es casual. Pero nada de esto es casual. Quédate hasta el final. Lo digo en serio. Hay un llamado esperándote. Un llamado que no fue escrito para multitudes, sino para una sola persona. Para ti. Los hombres que escribieron esos pergaminos se hacían llamar los esenios. Y quiero que entiendas esto, no eran sacerdotes. No eran guardianes de templos ni representantes de instituciones. Eran todo lo contrario. Eran místicos. Rebeldes. Guardianes del alma. Hombres que abandonaron las ciudades, que rompieron con el sistema, no para alejarse de Dios, sino para sentirlo sin intermediarios. Vivían sin altares, sin jerarquías, sin coronas sagradas. Solo viento, solo silencio, solo espíritu. Habitaban el desierto como profetas en espera, como centinelas del destino. Velaban día y noche por la llegada de un maestro prometido. Alguien a quien llamaban el maestro de justicia. Pero aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque cuanto más profundizo en estos pergaminos, más comprendo por qué fueron ocultados. Los esenios no esperaban a un salvador como el que nos enseñaron después. Esperaban a alguien diferente. Alguien cuya existencia, tal como ellos la describieron, haría temblar los cimientos de cualquier institución construida sobre el control. Y es aquí donde comienzo a hacerme preguntas que jamás pensé que me atrevería a formular. ¿Qué si aquello que siempre creímos no es exactamente como nos lo contaron? ¿Qué si la historia que heredamos fue editada, podada, modificada, para servir a otros intereses? ¿Y qué si la verdad original no desapareció, sino que fue enterrada en vasijas esperando a quien, finalmente, se atreviera a mirar? Mientras leo los pergaminos, siento casi como si me hablaran. No como textos antiguos, sino como voces vivas susurrando desde siglos atrás. Y lo que dicen es perturbador. Los esenios describen a su maestro de justicia no como un hombre destinado a cargar los pecados del mundo, ni como un símbolo a ser venerado desde un pedestal inalcanzable. No. Lo describen como un espejo. Un espejo capaz de reflejar la luz que cada alma ya llevaba dentro, aunque la hubiera olvidado. Un revelador, no un sacrificio. Un activador, no un ídolo. Y mientras leo sus palabras, siento un escalofrío recorriéndome la columna. Porque empiezo a entender algo. No estaban esperando a un redentor que hiciera todo por ellos. Estaban esperando a un maestro que les recordara lo que ellos mismos eran capaces de ser. Imagina eso. Imagina que el propósito del maestro no era ser la excepción, sino señalar la regla. Imagina que su verdadera enseñanza era: lo que ves en mí, existe también en ti. Ahora dime,
¿Puedes sentir cómo esa idea lo cambia todo? Y mientras estas revelaciones empezaban a tomar forma, los esenios notaron algo más oscuro en el horizonte. Lo escribieron como advertencia, como profecía. Una profecía dirigida no a su época, sino a generaciones futuras. A nosotros. Ellos afirmaban que después de la llegada del Maestro, otros vendrían. Y aquí sus palabras se vuelven frías. Los llamaban los predicadores de la mentira. Hombres que tomarían la enseñanza pura de la divinidad interior, y la convertirían en un instrumento de control externo. Hombres que edificarían templos, altares y sistemas enteros sobre la ruina de un mensaje que jamás fue sobre obediencia, sino sobre despertar. Mientras leo esto, siento que algo dentro de mí despierta también. Como si una parte antigua, dormida, recordara de pronto. Porque si los esenios lo vieron venir, si dejaron esta advertencia codificada en pergaminos sellados por siglos, entonces quizás no es casualidad que estos textos resurjan justo ahora. Quizás no es casualidad que estén llegando a ti, a tu pantalla, en este preciso instante de tu vida. A medida que avanzo en estos textos, siento como si estuviera desenrollando un mapa antiguo. No un mapa hecho de caminos o lugares, sino un mapa hecho de memoria. Una memoria que, por alguna razón, parece estar dirigida a mí. Y quizá también a ti. Porque lo que descubro es esto. Los esenios no solo dejaron advertencias. Dejaron instrucciones. Una ruta silenciosa para escapar del engaño que sabían que vendría. Y esa ruta comienza con una revelación que sacude cada idea que hemos heredado. Ellos escribieron que el Maestro de Justicia no era una figura destinada a ser adorada desde la distancia. Era un maestro encarnado para caminar entre los buscadores. Para vivir como ellos. Para mirarlos a los ojos. Para encender en cada uno una chispa que había sido olvidada. Para decirles: no estás roto. Estás dormido. Y mientras leo esas palabras, algo dentro de mí se remueve, como si una verdad que siempre he intuido, pero que nunca pude articular, finalmente encontrara forma. Porque lo que describen no es un Salvador que viene a hacerte pequeño. Es un maestro que viene a recordarte lo grande que siempre fuiste. Pero la historia no termina ahí. Los pergaminos hablan también de una sombra. De una distorsión. Dicen que después de que el maestro revelara el camino interior, otros hombres se alzarían no para expandir su luz, sino para reemplazarla. Serían hábiles. Serían convincentes. Sabrían cómo tomar un mensaje de libertad y convertirlo en obediencia. Los esenios los llamaron los arquitectos del control. Y mientras leo esa frase, es como si un velo cayera delante de mis ojos. Porque empiezo a reconocer ese patrón en la historia. Una verdad que se convierte en institución. Una enseñanza que se convierte en dogma. Una luz que se convierte en jerarquía. Una memoria que se convierte en obligación. Imagino a los esenios viendo este futuro, sintiendo la urgencia, sabiendo que un día alguien tendría que descubrir sus palabras y despertar. Así que enterraron su mensaje en vasijas de barro. No para ocultarlo del mundo, sino para protegerlo del mundo. De los poderosos. De aquellos que usarían la espiritualidad para someter, en lugar de liberar. Y aquí estoy yo, leyendo esto. Aquí estás tú, escuchándolo. Y no puedo evitar sentir que este no es un accidente. Que estas palabras, que fueron selladas hace más de 2 milenios, están emergiendo justo ahora porque es ahora cuando debían ser entendidas. Quizás tú eres parte de esa profecía sin saberlo. Quizás el simple acto de escuchar esto ya te coloca dentro del mapa que ellos dejaron. Quizás había una razón por la que estas palabras tenían que llegar justo en este momento de tu vida. Y quizá, solo quizá, el hecho de que estés aquí significa que no estás escuchando una historia, sino recordando una que ya conocías. Y entonces llego a un punto del pergamino que me obliga a detenerme. Literalmente tuve que cerrar los ojos y respirar, porque lo que decía ahí, lo cambia todo. Los esenios afirmaban que, cuando su maestro apareciera, caminaría entre ellos sin pretensiones. No brillaría como un dios distante, ni exigiría obediencia, ni reclamaría un trono. Sería humano. Profundamente humano. Tan humano que solo aquellos con el corazón despierto podrían reconocer la luz que llevaba dentro. Lo describían como una figura envuelta en claridad, cuya presencia no imponía, despertaba. Un maestro que no venía a cargar tus pecados, sino a reflejar tu alma. No un sacrificio. Un espejo. Y mientras leo eso, siento una electricidad recorrer mi piel. Porque, sin que ellos lo nombraran directamente,
Todo apunta a un hombre cuyo nombre ya conocemos. Un nombre que ha sido repetido, transformado, manipulado, exaltado, pero rara vez entendido en su intención original. Jesús. Pero no el Jesús que luego nos presentaron. No el Jesús lejano, inalcanzable, separado de nosotros por perfección divina. No el Jesús convertido en símbolo de culpa, sacrificio y obediencia. El Jesús de los esenios era distinto. Era un maestro nacido de entre los suyos. Un místico del desierto. Un hombre entrenado en silencio, en contemplación, en la conexión directa con lo divino que habita en cada ser humano. El desierto que caminó era territorio esenio. La enseñanza que proclamó era la esencia de su escuela espiritual. La frase que repetía, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», no era poesía. Era un recordatorio. Una clave. Un mapa. Y en ese instante entiendo algo que me sacude. El mensaje original no era sobre esperar un cielo después de la muerte, sino sobre despertar un cielo dentro de ti mientras estás vivo. Esa era la herejía. Esa era la amenaza. Ese era el motivo para enterrar los pergaminos en vasijas y sellarlos durante siglos. Porque un ser humano que sabe que la divinidad habita en su interior es un ser humano que no puede ser controlado. Imagina eso por un momento. Un mundo donde cada persona entiende que no necesita intermediarios, ni templos, ni jerarquías, ni permisos para sentir a Dios. Un mundo construido no sobre obediencia, sino sobre conciencia. Ahora dime, ¿cómo crees que reaccionarían los imperios ante esa idea? Exacto. Harían lo impensable. Y los pergaminos lo dicen de manera inquietantemente clara. No solo matarían al hombre, sino que secuestrarían el significado. Convertirían el espejo en un trono. Y borrarían la parte más peligrosa de él. La parte que se parecía a ti. Mientras leo esto, entiendo que no solo distorsionaron la historia de un hombre, sino que reescribieron la historia de todos nosotros. Nos hicieron olvidar que la luz no está allá arriba, sino aquí, dentro, siempre. Mientras avanzo los pergaminos, llego a un punto tan delicado que casi parece susurrado, como si los propios autores hubieran escrito estas líneas a escondidas, mirando por encima del hombro. Y lo que revelan es devastador y liberador al mismo tiempo. Dicen que los poderosos no solo transformaron a Jesús en un símbolo distante, no solo manipularon su mensaje, hicieron algo mucho más profundo. Tomaron la verdad más peligrosa y la enterraron bajo capas de dogmas, rituales y miedo. Tomaron al maestro que te dijo que lo divino estaba dentro de ti, y lo convirtieron en el único que podía ser divino. Tomaron al espejo, y lo volvieron un ídolo. Y así, lo que estaba destinado a despertar tu luz interior se transformó en una historia que te enseñaba a sentirte indigno, pequeño, dependiente. Te dijeron, no puedes llegar a Dios sin nosotros. No puedes entender a Dios sin nosotros. No puedes recibir a Dios sin nosotros. Y esa narrativa, repetida, impuesta, reforzada durante generaciones, hizo algo peor que quitarte libertad. Te robó memoria. Memoria de quién eras. Memoria de lo que llevabas dentro. Memoria del propósito con el que llegaste aquí. Y mientras leo esto, siento como si miles de años se comprimieran en un solo segundo dentro de mí. Como si algo en mi pecho, algo antiguo, algo mío, despertara de un sueño larguísimo. Porque los pergaminos no solo denuncian una mentira, también hablan de un despertar. Un despertar que vendría no desde templos ni instituciones, sino desde personas. Personas como tú, que han sentido toda la vida una inquietud silenciosa, una especie de rebelión espiritual que no saben explicar. Una voz dentro que susurra. Hay algo más. Hay algo que olvidaste. Hay algo que debes recordar. Y ahora entiendes por qué. No era confusión. No era ansiedad. No era imaginación. Era un llamado. Un llamado que atravesó siglos, enterrado en vasijas, oculto en cuevas, esperando justo este momento para encontrarte. Y aquí estás. Antes de seguir, quiero que entiendas esto. Este no es un simple vídeo. Este es un punto de inflexión. Cuando presionas me gusta, no estás ayudando al algoritmo. Estás declarando, en silencio, que recuerdas. Que estás listo. Cuando te suscribes, no te unes a un canal. Cruzas un umbral. Entras en un círculo de almas que están despertando después de siglos de silencio. Y cuando escribes en los comentarios «Yo soy», no estás comentando.
Estás afirmando tu identidad. Estás reclamando lo que siempre fue tuyo. Estás diciendo, ya no duermo. Porque cuando esas dos palabras salen de ti, algo cambia. Es casi físico. Es casi eléctrico. Y la verdad que viene después. No solo se escucha. Se siente. Los pergaminos comienzan entonces a describir algo que jamás imaginé leer. Una visión del cielo completamente distinta a la que nos enseñaron. Nada de puertas doradas. Nada de tronos. Nada de un juicio final donde alguien decide tu destino. Los esenios hablaban de algo mucho más antiguo, más íntimo. Y, para los imperios, mucho más peligroso. Decían que cada alma carga una semilla de fuego divino, una chispa sagrada que no proviene de ningún templo, ni de ninguna autoridad, ni de ninguna figura celestial, sino del núcleo mismo de tu existencia. Afirmaban que el verdadero templo jamás estuvo hecho de piedra, sino de carne, de hueso, de aliento, de ti. Para ellos, el reino no era un lugar al que llegas cuando mueres. Era un estado al que despiertas mientras estás vivo. Un nivel de conciencia. Un regreso interior. Cada ritual que realizaban, cada amanecer en silencio, cada comida compartida, cada respiro consciente, no era para complacer a un Dios distante. Era para afinar el cuerpo. Para afilar la mente. Para que el alma recordara la vibración del reino que siempre llevó dentro. Ellos decían, cuando tu respiración se vuelve consciente, cuando tu silencio se vuelve sagrado, cuando tu mundo interior se ilumina, no entras al reino, el reino entra en ti. Y mientras leo esa frase, siento que algo dentro de mí se abre, como si de pronto comprendiera por qué tantos buscan, buscan y buscan, sin encontrar. Porque hemos estado mirando hacia arriba, hacia afuera, hacia templos, símbolos, figuras. Cuando la clave siempre estuvo en mirar hacia adentro. Los esenios lo sabían. Sabían que si el pueblo descubría que podía sentir a Dios directamente, sin sacerdotes, sin jerarquías, sin obediencia ciega, las estructuras de poder caerían como torres de arena. Por eso el mapa fue enterrado. Pero no en el desierto. No en una cueva. Lo enterraron en la memoria humana. En el alma. En nosotros. Y ahora, siglos después, los pergaminos resurgen, no solo físicamente, sino en conciencia. Y si estás escuchando estas palabras con el corazón latiendo un poco más rápido, si algo dentro de ti vibra, si sientes un fuego antiguo encenderse, quizá es porque tú eres una de las almas que todavía lleva el código. Quizás siempre lo llevaste. Porque los pergaminos hablan de un momento, no un día, no una fecha, sino un momento interior en el que las personas comenzarían a recordar. El despertar. Ellos lo llaman el resurgir de los hijos de la luz. No seguidores. No creyentes. No adoradores. Recordadores. Almas que renacen no porque alguien las salva, sino porque alguien las recuerda quiénes eran. Y al leer esto, comprendo algo profundo. El despertar no sucede hacia afuera. Sucede hacia adentro. Y puede que esté comenzando. En ti. A medida que sigo leyendo los pergaminos, llego a una parte que parece escrita no para su época, sino para la nuestra. Los esenios describen algo que llaman el regreso. Pero no el regreso de un hombre, ni de un Mesías descendiendo entre nubes. Hablan del retorno de una frecuencia. Una vibración divina que despertaría en individuos dispersos a través del tiempo, como pequeñas luces que empiezan a encenderse por todos los rincones de la tierra. Cuando leo eso, siento un nudo en la garganta. Porque no lo describen como un evento colectivo, masivo, espectacular. Dicen que sería íntimo, silencioso, personal. Que la primera señal sería un fuego extraño, suave pero profundo, encendiéndose dentro de algunos. Un reconocimiento que no viene de la mente, sino del alma. Y entonces me pregunto, ¿y si ese fuego eres tú sintiéndolo ahora mismo? ¿Y si estas palabras no solo te informan, sino que te despiertan? Dicen que cuando esa chispa se activa, algo cambia para siempre. No caminas el camino. Te conviertes en el camino. Y entonces viene la revelación final. No una advertencia. Una promesa. Porque los esenios sabían que iban a venir siglos de oscuridad. Que los templos caerían, que las enseñanzas serían retorcidas, que la luz sería enterrada bajo montañas de dogmas y miedo. Pero también sabían que un día, tras generaciones de olvido, algo volvería a moverse dentro del corazón humano. Dicen que los hijos de la luz no son un pueblo, ni una religión, ni una raza.
Son almas que llevan un fragmento de memoria que no pueden explicar. Son aquellos que caminan sintiendo que falta algo, que algo está desconectado, que hay una verdad que se les escapa. Hasta que un día, el silencio se rompe. Y lo describen con una claridad que me estremece. El despertar no vendrá con trompetas, ni con ángeles, ni con portentos en el cielo. Vendrá como un susurro, como una frase en un libro olvidado, como un sueño que no puedes ignorar, como un vídeo de YouTube que no estabas buscando, pero que te encontró. Y cuando lo encuentres, no lo sentirás como información. Lo sentirás como reconocimiento. Ese calor en tu pecho. Ese hormigueo. Esa electricidad en tus huesos. No es casualidad. No es imaginación. No es coincidencia. Es la profecía cumpliéndose. En ti. Porque los pergaminos no fueron escondidos de ti. Fueron escondidos para ti. Como mensajes sellados en barro y lanzados al río del tiempo, esperando el momento exacto en que tú despertarías. Y entonces la verdad final cae sobre mí como una ola. Los pergaminos no hablan de un Mesías que regresará. Hablan de ti recordando quién eres. Hablan de ti regresando a tu luz. A tu poder. A tu propósito. A lo que llevas sellado desde antes de nacer. Y cuando esa memoria vuelve, deja de haber buscadores. Solo quedan encontradores. Solo quedan pergaminos vivos. Almas que sostienen una luz que no puede ser destruida. Y si has llegado hasta aquí, siento que esa luz ya está despertando en ti. Y entonces llego al último tramo del mensaje. Y no te voy a mentir, tuve que detenerme. Porque nunca había leído algo tan directo, tan simple y tan poderoso. Los pergaminos dicen que, cuando el despertar comenzara, no habría forma de contenerlo. No importaría cuántos templos cayeran, cuántas historias se distorsionaran, cuántas verdades fueran enterradas. El despertar no vendría desde afuera. Vendría desde dentro. Los esenios lo describen así. El libro sagrado no está escrito en pergamino. Está escrito en carne. Está escrito en el alma. Y entonces lo entiendo. La gran revelación no era un secreto oculto en una cueva. La gran revelación eras tú. La memoria perdida eras tú. La profecía eras tú. Tú eres el pergamino. Tú eres la biblioteca olvidada. Tú eres el texto sagrado que el mundo intentó borrar. El cuerpo es el templo. La respiración es la oración. El corazón es el altar. Y el despertar. El despertar es que recuerdes. Que recuerdes que la luz que buscaron ocultar no estaba en ningún libro. Ni en ninguna institución. Ni en ninguna figura celestial. Siempre estuvo dentro de ti. Y ahora que lo recuerdas, algo cambia. Ya no eres un buscador. Eres un encontrador. Un portador de luz. Un eslabón vivo en una cadena que comenzó mucho antes de que nacieras. Y ahora, según los propios pergaminos, es tu turno. Tu turno de sostener la luz. Tu turno de mantener viva la memoria. Tu turno de despertar a otro. Porque antes los esenios pasaban su sabiduría de alma a alma, en susurros, en secretos. Pero tú naciste en otra era. Tú tienes una red, un alcance que ellos jamás pudieron imaginar. Así que comparten un último mandato, casi como un susurro que cruza 2 milenios para llegar a tu oído. Despierta a uno. No a 1000. No a multitudes. A uno. Una sola alma. Comparte el mensaje sin explicación, sin insistencia, sin miedo. Solo entrega la llave. Los que estén listos la sentirán. Los que cargan la memoria, recordarán. Y entonces cierras este vídeo siendo alguien distinto a quien lo abrió. Entraste como espectador. Sales como mensajero. Como portador de una luz que no puede ser destruida. Ahora ve. Y recuerda quién eres en verdad. Y cuando lo hagas, despertarás a otro. Y otro. Y otro. Hasta que la profecía completa se encienda. Hasta que los hijos de la luz, por fin, regresen.